incluso cuando hablamos del patrimonio vinculado a lo paleontológico, ¿sí? No deja de ser una construcción social esta cuestión de darle un valor a esos hallazgos, esos restos fósiles, como comunidad, ¿no? Esto es clave, es importante, porque si no sucede lo que sucede, digamos, ¿no? Que nos encontramos con hallazgos fortuitos que terminan siendo destrozados o vandalizados, y tiene que ver con esta cuestión de cómo trabajamos hacia una educación del cuidado y de la puesta en valor de ese patrimonio, ¿sí? Eh, y paso a lo que quería comentarles. Si bien un poco la idea es hablar del régimen de la 55-56, hoy denominada Ley 1400C de Protección de Patrimonio Provincial, no quería dejar de mencionarles que tenemos legislación en tres planos, si se quiere, ¿sí? O en tres campos, en el internacional, en el nacional y en el provincial, e incluso hay municipios como el de Resistencia que tienen sus propias eh, resoluciones y demás del Ejecutivo Municipal o de los consejos deliberantes que suman a la cuestión del patrimonio cultural, su tratamiento, su cuidado y demás. Eh, no vamos a abordar toda la legislación que hay porque sería para un curso eh, que llevaría un poco más de tiempo. Sí quiero compartirles que en principio, en relación a la legislación internacional, hay convenciones y protocolos, ¿sí? Que son parte del bloque constitucional, es decir, que tienen rango o jerarquía constitucional, ¿sí? Y acá nosotros, hay varias obras, hay varios manuales, incluso si ustedes lo buscan, lo googlean, se van a encontrar con todas estas cartas, convenios, etcétera. Pero quería compartirles particularmente un trabajo que hizo el Instituto Nacional de Cultura de Perú, que se llama Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural, textos internacionales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión, que en líneas generales son los que compartimos en todo el mundo, ¿sí? Y vuelvo sobre la idea, tienen un rango o jerarquía constitucional. Como ustedes sabrán, la Constitución Nacional está sobre encima, digamos, de la Constitución Provincial, es decir, que cualquier ley que sea discutida en la legislatura o en cualquier legislación no debe pasar por encima de la Constitución Nacional, ¿sí? En ese sentido, una de las primeras cuestiones que hacemos aquellos que dedicamos nuestra tarea a la protección del patrimonio cultural está en conocer que precisamente está esto, está a mano. Yo después les comparto nuevamente el link para que lo descarguen y puedan ir conociendo un poquito más sobre la legislación internacional. En relación a lo nacional, también hay varias leyes, yo voy a mencionarles algunas. Desconozco, pero entiendo que hablaron un poco sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico. Bueno, hoy temprano tuvimos un poco cómo desde el Museo de Charata trabajan en relación a lo paleontológico. En principio, mencionarles que hay una ley nacional, que es la 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y hay dos organismos de aplicación a nivel nacional, que uno es el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está vinculado a lo paleontológico, y el otro es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que está vinculado a lo arqueológico, ¿sí? Ahí hay una cuestión que me parece sumamente interesante cuando hoy hablaba Marín sobre los hallazgos que se hacen, los hallazgos fortuitos y demás, y cuando hablábamos de un mapeo de sitios paleontológicos y arqueológicos, bueno, precisamente esta ley y a través de estos organismos de aplicación que tienen su homónimo en la provincia, después voy a avanzar en eso, en cierto sentido nos obligan, ¿sí? A que nosotros podamos comunicar a estos dos organismos
cualquier hallazgo. E incluso hay una ficha, tanto para los sitios paleontológicos o arqueológicos, que uno debe completar, ¿sí? Que si lo desean en algún otro momento los interesados, puedo compartir también esa información, o podemos hacer algo más específico, si se quiere, en relación a eso, ¿sí? Bien. Después hay un decreto, el 1166/2003, que crea en el ámbito de la Secretaría de Cultura el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, sus funciones e integración, que es un poco lo que Pedro comentaba en relación a la Policía Federal, ¿sí? Y estos dos organismos de aplicación de la 25743 son los que llevaron adelante lo que se conoce como la lista roja de bienes culturales en peligro, ¿sí? Esa lista roja de bienes culturales en peligro son estos objetos que están circulando de manera ilícita o que fueron sustraídos tanto a particulares como en espacios públicos, y que forman parte, ¿no?, de esta lista. Lo que no sucede en el plano provincial muchas veces, porque las denuncias no llegan a nivel nacional o no llegan a estos organismos de aplicación, entonces no, hay muchas de obras de arte, o, o colecciones que son parte de museos o colecciones privadas, que no forman parte de esta lista roja precisamente porque muchas veces incluso los mismos organismos que estamos ocupándonos de la protección del patrimonio no conocemos cuál es la cadena o cuál es el circuito que debe seguir una denuncia, y muchas veces las denuncias quedan ¿cómo se llama?, en sus oficinas, en alguna comisaría o en algún, o incluso denuncias que no necesariamente se hagan en la comisaría, sino que quedan en el Instituto de Cultura, o han quedado en el Instituto de Cultura, llegan a nuestro departamento, y en ocasiones no trascienden a estos organismos, entonces no son parte de esta lista roja, que está online, ustedes la pueden conocer, ¿sí? Bien, siguiendo con la legislación nacional, tenemos también la 24.633, que es la circulación internacional de obras de arte, ¿sí? Ahí lo animo a Velasco a que se interiorice en esta, porque veo que le interesa bastante las cuestiones vinculadas a las obras de arte. Es todo un campo. Ahí me pareció interesante lo que comentaba el compañero en relación a cuáles son los materiales, las técnicas y un poco la historia, digamos, de cómo se van construyendo las obras de arte. Y hay algo interesante que por ahí se nos escapa de vista, y que eso tiene un valor, digamos, no solo tiene un valor cultural y patrimonial, sino que muchas veces tiene un valor económico, y muchas veces tiene un valor económico muy alto, y es por eso que ese tráfico está nacido muchas veces vinculado a las obras de arte. Entonces nosotros tenemos una ley nacional que refiere a estas cuestiones, ¿sí? Y hay un decreto nacional que vincula la aprobación de la reglamentación, ¿sí? Creando como autoridad de aplicación al Ministerio de Cultura de la Nación, que a su vez, a través de su Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, lleva adelante el registro de bienes culturales, ¿sí? Este registro de bienes culturales ustedes lo pueden visualizar en la página del CONAR, y de alguna forma lo que pretende es que todas las colecciones en el ámbito público, museos o espacios de exhibición, o incluso reparticiones públicas que no estén vinculadas a museos o espacios de exhibición, pero que sí contengan en su patrimonio bienes culturales, puedan registrarse, puedan informarse en este registro de bienes culturales. Nosotros en la actualidad, desde la Dirección de Patrimonio Cultural, estamos trabajando en la adhesión a este registro cultural, y esa adhesión la estamos vinculando en principio, la estamos trabajando con los museos, a lo que es el Registro Provincial de Museos, que nos va a permitir utilizar un sistema unificado para poder cargar y sistematizar todos aquellos bienes patrimoniales que están bajo custodia de los museos, que en algún otro momento también abro la puerta ahí a los organizadores
para que podamos avanzar sobre este sistema de gestión de patrimonio, que podamos mostrárselo y en un futuro el Museo de la Policía y los otros museos que dependan de la Policía Provincial puedan incorporarse y puedan incorporar su acervo ahí. Bien. No sé si hay alguna consulta, porque yo solamente estoy viendo la pantalla. Si alguien quiere hacer algún comentario hasta acá, o avanzo. Bueno, el que calla otorga, avanzo. Como les mencionaba hace un ratito, en relación a la legislación provincial, nosotros tenemos la ley 1400C, ex 5556, de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la provincia del Chaco. Esta ley establece el marco legal para la investigación, la preservación, la salvaguarda, la protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico, cultural y natural de la provincia, ¿sí? Esta misma ley también crea diferentes eh, instancias que establecen las pautas para el reconocimiento de una declaratoria de patrimonio cultural o natural, y también crea pautas sobre quiénes son los organismos de aplicación de la ley, ¿sí? Y cómo deben proceder. Otras leyes provinciales importantes son la 4076/94, de protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la provincia, que fue una de las primeras, ¿sí? Y después tenemos la ley provincial 6128, que es la que adhiere sobre la protección de patrimonio arqueológico y paleontológico, ¿sí? Que establece que el Instituto de Cultura del Chaco es la autoridad de aplicación en la jurisdicción de Chaco, eh, que tiene que atender a la situación de registro sobre sitios arqueológicos y paleontológicos y sobre el acervo arqueológico y paleontológico. Bien, si nos vamos a la cuestión de la protección, tenemos en principio, independientemente de todos los organismos eh, que dependen del Estado provincial, ambiente, incluso la institución policial, que tiene dentro de sus tareas está la de poder custodiar y darle protección a nuestros bienes culturales. Hay una ley, la ley 6255 del año 2008, que crea el Instituto de Cultura del Chaco. El Instituto de Cultura del Chaco, anteriormente a esta ley, era una secretaría que dependía del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la provincia. Con su creación adquiere rango ministerial, ¿sí? Y es el organismo estatal a cargo de la política cultural patrimonial según la ley 1400C que mencionaba en un comienzo. También es la ley de aplicación, es la autoridad de aplicación de la 25.743, y también esta ley, la ex 6655, es la que crea la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, que tiene voz y voto en relación a las declaraciones y en relación a las pautas que hay que seguir para la protección de todos aquellos bienes culturales que han sido declarados, ¿sí? Y la preside quien esté en funciones del Instituto de Cultura del Chaco. En esta ocasión, la presidenta del Instituto de Cultura del Chaco es Mariela Quiroz. Bien. También esa primera ley, por un poquito atrás, la ley de creación del Instituto de Cultura del Chaco, va creando su organigrama, y dentro del organigrama existe lo que se conoce como la Dirección de Patrimonio Cultural, que a su vez tiene 4 departamentos. El patrimonio cultural material, que es el departamento del cual yo estoy a cargo, me encuentro a cargo hace unos años. El Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, el Departamento o Área Técnica y Museos, y los museos provinciales, ¿sí?
rápidamente los menciono. Tenemos el Museo del Hombre Chaqueño, tenemos el Museo de Ciencias Naturales Augusto Sul, que por ahí deben estar las compañeras Verónica y Rosana. Acá me está faltando el archivo histórico, que si me está escuchando César, que también está invitado y va a participar, después me va a tirar la oreja porque me olvidé de poner archivos, pero museos de archivos sería. Tenemos el Museo Histórico Regional Icholay, tenemos el Jardín Botánico Sito en la localidad de Colonia Benítez, tenemos el Museo de la Isla del Cerrito, y si me está faltando, el Museo de Medios de Comunicación, y también el Museo de Bellas Artes, ¿sí? Que mientras estaba Velasco dando su exposición, estaba charlando en paralelo con su directora, y nos invita a que podamos en algún momento, con este curso o después vemos cómo lo organizamos, a visitar el MUBA y poder ampliar un poco esto que Velasco nos comentó en relación al patrimonio artístico visual de la provincia, ¿sí? Que puedan conocer un poco desde dentro esas obras que por ahí muchas veces vemos en imágenes. Bueno, podemos ir a conocerlas en el MUBA. Bien. Acá paro un segundito y vuelvo a preguntarles si tienen alguna inquietud, algún comentario, si quieren que reforcemos alguna otra idea antes de avanzar. Pedro. Acá estoy. Perdón, yo en un momento me levanté y no sé si comentaste de por qué la importancia, por qué, digamos, estamos en este momento enfocándonos, por qué es necesario proteger el patrimonio cultural. Perdón que salga con este concepto, digamos, cuando vos estás muy enfocado en la parte legislativa, Está bien, está eh, bien. para que entendamos también por qué estamos estudiando esto, digamos. Bien, ahí leo cuáles son las penas. Bien. Sí, esto que vos me preguntabas, Pedro, es un poco la idea, ahora vamos a avanzar sobre eso. Me parece interesante lo de Marín en relación a las penas. No está estipulado cuáles son las penas, porque, por ejemplo, voy a darles un ejemplo que no suele suceder, pero sí está estipulado por la Ley Nacional de Protección de Sitios Arqueológicos y Paleontológicos. En principio, la ley establece que ante un hallazgo se tiene que denunciar, eh, no necesariamente en la policía, ¿sí? O en una comisaría o ante un agente eh, policial, sino ante las autoridades de aplicación, ¿sí? Una vez denunciado, la obra debe pararse, debe detenerse para que se pueda peritar el espacio. Y lo que establece la ley establece que hay una serie de multas para aquellos que no lo hagan. Y ahí entra en juego y en relación el trabajo con la comunidad, ¿cierto? Porque si uno entra de lleno a parar obras y demás, lo que probablemente pase, y lo comentó Marín hace un rato, y seguramente el director del Museo de Charata lo sabe mejor que yo porque viene trabajando con lo paleontológico hace mucho tiempo, no van a denunciar que encuentran algo. Pero sí hay una serie de multas establecidas a nivel nacional, no te las sabría decir Marín ahora en este momento, pero eso se encarga precisamente las autoridades nacionales de aplicación, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer como entidad provincial y autoridad de aplicación en el ámbito de la provincia es precisamente denunciar. ¿Cómo se denuncia? En principio se tiene que poder establecer el sitio, ¿sí? Rellenar una serie de fichas, que parece bastante burocrático, pero es así, para darle entidad al sitio, y acompañada de esa ficha se procede a hacer un informe y esa denuncia. Nosotros hace unos años estamos trabajando con el SECOAL,
y particularmente recuperamos el trabajo con el SECOAL, que es un instituto de investigación que depende del CONICET, porque hay una serie de lagunas en relación a lo legislativo, en relación particularmente a lo provincial, ¿sí? Hay mucho de interpretación libre, queda libre a la interpretación de quienes tomen la ley para un lado o para el otro, entonces muchas veces no se procede a tomar penas, ¿sí? O a generar multas. De hecho, la 55-56 no tiene establecido en su reglamentación penas o multas. Por ejemplo, por destruir una fachada que haya sido declarada patrimonio histórico de la provincia, o por destruir material paleontológico. Penas o multas en relación a, estoy pensando, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, se pena como hacen muchas veces cuando nos hacen una multa por no tener los papeles al día en la ruta, realizan penas vinculando los litros de nafta dependiendo cuál sea el deterioro, e incluso se pena para su reconstrucción. Eso no está reglamentado en la provincia del Chaco, lo cual es un problema, y de eso se debe encargar en realidad la Comisión Provincial de Patrimonio, que a su vez tampoco está reglamentada. Entonces, tenemos un caminito andado bastante interesante, pero queda mucho por hacer en relación a esto. Y en ese queda mucho por hacer, nosotros del Instituto de Cultura apuntamos particularmente a la comunidad, ¿sí? A entender que todo patrimonio es local. Un poco lo que comentaba al principio, es una invención social, es una construcción social, le damos sentido desde las comunidades, desde lo local, y cuando mencionamos, repito, porque muchas veces en nuestro quehacer cotidiano tendemos a alejarnos de la idea de comunidad en el territorio donde estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros aportamos a la idea de trabajar en que las instituciones son parte de la comunidad y como tal no solo deben articular y aunar esfuerzos para poder trabajar bajo la protección de nuestros bienes culturales, sino también generar acciones. ¿Se escucha muy bajo? A ver. ¿Ahí? ¿Se escucha un poquito más? Sí, ahí sí. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno. Bien, avanzo. En ese sentido, nosotros planteamos que todo lo patrimonio es local, ¿sí? Independientemente de si es intangible, tangible, si podemos tocarlo, si en realidad es una expresión artística. Y acá una cuestión que me parece interesante y muy importante es mencionarles que desde el Instituto de Cultura también nosotros trabajamos en relación a poder preservar aquel patrimonio que no ha sido declarado patrimonio, ¿sí? Porque si nosotros vemos, y después si quieren les comparto una publicación que tenemos que actualizar, que se llama Tesoros del Chaco, donde tenemos una lista o una suerte de inventario de todo aquello que ha sido declarado patrimonio en el ámbito de la provincia, vamos a encontrarnos con que tenemos patrimonios locales o de los pueblos del interior que no han sido declarados, pero esto no implica que no lo sean, ¿sí? Y que no necesiten de nuestra atención, de nuestra mirada, de nuestra protección, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la cuestión de la legislación establece las pautas para poder declarar un bien patrimonio de la provincia y su protección. Existen, repito, esas lagunas legales, ¿sí? Y por eso es importante trabajar en este sentido, en el sentido de que todo patrimonio es local y la comunidad es la responsable de la preservación de su patrimonio, ¿sí? En ese sentido, nosotros apuntamos a trabajar fundamentalmente con las escuelas y con los museos,
que los museos tienen un rol clave en esta cuestión, porque además están más vinculados a ese quehacer y muchas veces otras instituciones o dependencias provinciales se ven un poco alejados, ¿no?, de esto de pensar lo patrimonial. Entonces, estoy muy contento con que haya más de 20 personas, agentes policiales que estén interesados en esta temática. Bueno, de la comunidad va a depender su transmisión y su preservación, ¿sí? Si la comunidad sigue vandalizando por X motivo, una escultura, una talla, una fachada histórica, y hay que trabajar los valores que esa comunidad tiene sobre ese bien cultural o ese bien patrimonial para que deje de hacerlo. No necesariamente con una sanción, sino que acá lo que tenemos nosotros por delante es una tarea pedagógica y educativa muy importante. Y en ese sentido lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer qué hay, qué existe, por qué. Por eso, reitero, me parece muy importante la exposición de Velasco, porque las obras de arte pictóricas son de las menos conocidas en el Chaco, en el plano de la gente a pie, ¿sí? En el plano de los trabajadores que dependemos de cualquier repartición pública. No conocemos nuestro arte pictórico, no conocemos muchas obras de arte o tallas y demás, entonces tranquilamente pueden llegar a pasar como una artesanía, ¿sí? Y porque hay piezas que son pequeñas, y tranquilamente pueden ser víctimas de tráfico, digamos, esas piezas, ¿sí? Bien, en primera instancia, es de la comunidad en donde tuvo su origen, o la cual estuvo de alguna manera involucrada en su desarrollo, ¿sí? Acá hay algo importante que nosotros siempre aclaramos, ¿no? Todo patrimonio se genera localmente y es producido en un espacio y en un tiempo histórico determinado. A lo largo del tiempo de nuestro paso, las sociedades tienen una forma particular de desenvolverse con su entorno, tanto natural como cultural. Y en esas formas particulares van generando expresiones inmateriales, ¿sí? Como puede ser una forma de tejer, como puede ser una forma artesanal de pesca, ¿sí? Nosotros vamos al barrio San Pedro Pescador, los pescadores tienen una forma particular de pescar que no la encontramos en otros lugares. Y también de generar lo que desde la arqueología conocemos como esas huellas, esos restos materiales del pasado, que de alguna forma nos dan pista de cómo se desenvolvieron esas sociedades o esa comunidad particular. Nos dicen qué comieron en un determinado momento, cómo se abrigaban, cómo vivían, qué pensaban, si tenían religión. No es lo mismo encontrarnos con un determinado ritual en un cementerio cristiano que con con un entierro que hacen las comunidades wichí en el norte, que la siguen practicando. Entonces, esos hallazgos nos hablan de la diversidad cultural que tenemos en esto que mencionábamos hace un ratito, del Gran Chaco, que excede muchas veces lo que es el límite jurisdiccional, los límites provinciales. Entonces, en ese sentido, nos van marcando pautas de cómo, con el paso del tiempo, las sociedades van mutando, y hay dos cuestiones, ¿no? Tanto en lo material como en lo inmaterial. En lo inmaterial, muchas veces lo que sucede es que o se mantienen a raíz de las prácticas, ¿sí? O se mantienen a raíz del relato oral. Entonces también eso es importante tenerlo presente, ¿no? Esto que hoy mencionaban sobre la luz mala, de alguna forma es parte, ¿sí?, de una cultura local, es parte de un cierto sistema de creencias en relación a una cosmovisión, una manera de pensar o de resolver problemas de la vida cotidiana en el campo, en este caso, sobre la luz mala y lo que implica la luz mala. Puedo darles otro ejemplo, y los invito a conocer el Museo del Hombre Chaqueño, su sala de mitología guaraní, para que puedan ver cómo es la vinculación de la cultura guaraní
de la cultura guaranítica con nuestra población criolla, cuando se empiezan a poblar nuestros pueblos, nuestras localidades, nuestro territorio del Chaco, a principios del siglo XX y finales del XIX, con la siesta del pombero, por ejemplo. El pombero también se nos transmite en forma de relato oral, y eso es parte de nuestro patrimonio inmaterial, y por ende también debemos custodiarlo. En ese sentido, el Departamento de Patrimonio Cultural Material trabaja más abocado a estas cuestiones que denominamos manifestaciones culturales, y el departamento al que yo estoy abocado trabaja vinculado a aquello que se puede materializar. No obstante, es importante entender que tanto lo material como lo inmaterial se cruzan, digo, tienen un sentido. Dividimos porque necesitamos de alguna forma poder pensar pautas concretas de trabajo para cada ámbito, ¿sí? Bueno, vuelvo sobre el Power. En ese sentido, nosotros trabajamos profundamente con las herencias o lo heredado de nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades indígenas, porque muchas veces nos encontramos a raíz de un discurso que se fue construyendo en una necesidad de construir este Estado-nación, del aporte del inmigrante. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en un Chaco con un relato muy fuerte sobre que resistencia se crea o se constituye a partir de la llegada de los inmigrantes. Que en parte es cierto, pero en parte si seguimos reforzando únicamente esa mirada, digamos, sobre la historia del Chaco, negamos otras cuestiones, como por ejemplo puede ser la cultura guaranítica o incluso rasgos afrodescendientes que hay estudios, investigaciones que están en proceso, que nos pueden aportar mucho a entender la diversidad cultural que tenemos, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más. Eh, Reitero algunos conceptos, ¿sí? La idea del territorio, los espacios socialmente construidos, contienen estas diversas expresiones culturales que componen su carácter identitario. Digo, nosotros no tenemos una única identidad chaqueña, tenemos esa diversidad, no obstante podemos en un imaginario pensarnos como una identidad pluridiversa que hace que seamos precisamente chaqueños, ¿sí? En el territorio provincial podemos encontrar algunos de los ejemplos que ya le estaba mencionando hace un ratito, ¿sí? Ahí lo que están viendo es el tejido wichí, que lo encontramos en el norte de nuestra provincia, pero que comparte con, por ejemplo, lo que se conoce como el Chaco salteño o con Formosa, ¿sí? Con la provincia de Formosa, que son donde se establecieron y permanecieron las poblaciones, las comunidades wichí, que tienen una técnica ancestral de tejer y que seguramente ustedes la conocen las chicas, que son unas especies de carteras o de bolsas que se hacen con esta fibra vegetal, que muchas veces se venden como una artesanía. Bueno, eso es un bien cultural, es un bien patrimonial, que tiene un valor de intercambio para las comunidades indígenas, porque muchas de ellas reciben algún beneficio económico para poder sustentarse, pero tienen todo una... en esa práctica, digamos, hay toda una cosmovisión plasmada en el que sus figuras, sus colores y la práctica misma que implica enseñarles a los más jóvenes es parte de esa identidad cultural que intentamos preservar, ¿sí? Desde el Instituto de Cultura. Después lo que ven son los meteoritos, y a la derecha ven el Museo de Ciencias Naturales, que no sé si están Verónica y Rosana, pero bueno, para que vean que están ahí. El Museo de Ciencias Naturales fue la estación francesa, es declarado Patrimonio Provincial y Nacional. Ahora después les comento un poquito más sobre los meteoritos, ¿sí? Una foto histórica de la estación francesa, de lo que hoy es el Museo de Ciencias Naturales, y a su derecha Misión Nueva Pompeya, que también es un monumento nacional, ¿sí?
Y lo que ven acá un poco es, bueno, el señor, no me acuerdo el nombre, siempre participó con nosotros en el Museo del Hombre Chaqueño. Lo que están viendo es un juego con hilos y manos, se llama, que también es parte de la cultura Qom y Mocoy. Y el resto de los objetos que ustedes ven son parte de las colecciones de los museos, ¿sí? Algo importante e interesante que comentarles es que las colecciones de los museos, eh, sobre todo y fundamentalmente de los museos que dependen del Instituto de Cultura del Chaco, pero también hay otros como el Museo del Titiretibi, y no tengo presente si el del Museo de Charata también, han sido declaradas Patrimonio Cultural. ¿Qué implica esto? Implica que es necesario tener un inventario y un registro que pueda acompañar a esa colección, a esos acervos. Si en el 2019 me dice, perfecto, sí, no me quedaba claro si había sido una propuesta legislativa o ya está efectivizada. En ese caso, lo que establece la ley es que ese museo debe estar, registrado en el Registro Provincial de Museos, y que eso le va a permitir poder utilizar el sistema de gestión de patrimonio, que es un sistema informático que nosotros le brindamos a todos los museos que están registrados para que puedan tener un inventario al día de sus colecciones, ¿sí? Bien. Después, otra particularidad, ustedes van a ver a su izquierda el Yaguareté, que es un monumento cultural, un monumento natural, ¿sí? Provincial. Han sido declarados bajo la lógica de protegerlos. Ustedes saben que son víctimas de depredación y de cazadores furtivos. Entonces, un poco la cuestión de las declaraciones patrimoniales tienden a esto, ¿no? A que estemos atentos, a que podamos poner sobre la lupa ciertos bienes culturales, ciertos bienes naturales para su protección, ¿sí? Y lo que tienen a su derecha es un meteorito. Este es el meteorito Adolfo, es uno de los más pesados que se encontró. Está en la zona de Campo del Cielo, ¿sí? Próximo a la localidad de Mancedo. Y en la actualidad, estos meteoritos son uno de los bienes patrimoniales que se encuentra en las más altas tasas o índices de tráfico ilícito, no solo de la provincia, sino a nivel internacional. Lamentablemente, los fragmentos de meteoritos se venden y hemos sido víctimas. Bueno, ustedes conocen, o si no conocen, los animo a que googleen la noticia de que robaron en el Centro de Interpretación de Campo del Cielo. Y precisamente en la actualidad lo que estamos desarrollando con la Dirección de Patrimonio Cultural y los dos departamentos, inmaterial y material, es precisamente un trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura Nación, en vistas de la posibilidad de que sea declarado Patrimonio Nacional. Y ustedes me preguntarán en qué cambia que sea declarado Patrimonio Nacional. Cambia en el sentido de que hay más miradas sobre un bien cultural. Y en ese sentido es muy importante, porque si podemos mirarlo y protegerlo entre varias articulaciones, no solo con la comunidad, sino con autoridades oficiales en el plano de lo provincial y en el plano de lo nacional, es mucho más importante, ¿sí? Además de eso nos va a permitir poder llevar a un registro de todos los meteoritos que existen en el ámbito de la provincia y en Santiago del Estero, porque el fenómeno Campo del Cielo, que fue una lluvia de meteoritos, también abarcó parte de lo que es Santiago del Estero. Y en eso quiero hacerles una invitación muy especial. En el mes de octubre, en los primeros días, vamos a desarrollar una actividad, una jornada nacional para fortalecer esta idea de poder declarar patrimonio nacional, que se van a llamar Los Patrimonios son Políticos 2, ¿sí? Es la segunda edición. La primera se hizo en el año 2020, cuando arrancó la pandemia,
Vamos a centrarnos particularmente en lo que es Campo del Cielo. Y acá es muy importante porque no hay mejor ejemplo para poder explicar cómo se vinculan lo material con lo inmaterial que un meteorito. En relación a la práctica de los patrimonios inmateriales o las manifestaciones, nosotros lo que tenemos acá es un vínculo muy fuerte de las comunidades Mocoy en relación a rituales y danzas que hacen en vinculación a los meteoritos. Una de las primeras, digo, y refuerzo la idea de lo inmaterial en relación a los relatos orales. Una de las primeras, antes de que comiencen los desentierros y antes de que los españoles encontraban por primera vez un cuerpo celeste enterrado en lo que hoy conocemos como Campo del Cielo, habían registrado, ¿sí? En el periodo de la colonia, relatos de comunidades Mocoy que hablaban de un cielo lleno de fuego. Entonces eso nos habla de que no solo compartieron en algún momento ese fenómeno, sino que además se fue transmitiendo a partir de la oralidad, y eso le da otro valor a nuestro patrimonio material, y a ese punto quería llegar en relación a por qué debemos protegerlos, ¿no? Y hacia dónde debemos apuntar nuestra tarea, y es precisamente a esa, a poder reflexionar y pensar y repensar en relación a los valores de nuestro patrimonio, porque de nada nos sirve tener una declaración si no lo ponemos en valor, ¿sí? Y ponerlo en valor implica no necesariamente hacer cumplir la legislación que hay, sino poder trabajar en pos de realizar tareas pedagógicas para con la comunidad, ¿sí? Entonces, proteger el patrimonio cultural es ser capaz de pensar en un futuro con solidez, justicia y equidad, ¿sí? Es la base de la memoria colectiva y el elemento que reúne la identidad y el sentido de pertenencia a una comunidad. Por ejemplo, el meteorito uno lo puede trabajar en relación a las comunidades Mocoy que se vienen vinculando hace miles de años con este cuerpo celeste, o con las comunidades de Gancedo, con las comunidades criollas, con las comunidades de inmigrantes, que también tienen su forma de poner en valor ese objeto, ¿sí? En ese sentido, nosotros afirmamos que es el puente que vincula el pasado con el presente y nos proyecta hacia un futuro. Parece un cliché esta afirmación, pero fundamentalmente aquellos que estamos muy vinculados a los museos, los espacios de exhibición patrimonial, estas palabras no son para nosotros un cliché y me parece que son importantes poder trabajarlas, ¿sí? Es ese objeto que nosotros vemos es un puente que nos vincula, que nos conecta con un pasado a veces no tan remoto, que nos hace reflexionar en torno al presente y que de alguna forma nos interpela en relación a un futuro. Voy a darles un ejemplo que lo charlamos cuando trabajamos particularmente con museos, pero me parece que está interesante. En el Museo del Cabildo, que está en Capital Federal, en Buenos Aires, realizó una exposición hace un tiempo donde había un único objeto, ¿sí? Situado en un cubo tipo atril, blanco, con una luz cenital, una luz que le daba desde arriba, sobre unas boleadoras de cuero, ¿sí? Unas clásicas boleadoras de gaucho. Y realizaron una actividad con las personas que visitaban el museo. Entonces las personas debían escribir en un afiche tipo papelógrafo qué es lo que les representaba, digamos, esa boleadora. Bueno, hicieron la actividad y todos afirmaban esta cuestión del gaucho, la tradición y demás. Y luego le incorporaron a esta exposición, que era de una única pieza, una serie de infografías donde explicaban que en realidad esa era la boleadora que había derribado el caballo de paz, que lo que había permitido era el fin de la guerra civil,
en el siglo XIX, la guerra civil entre unitarios y federales, y que de alguna forma dio el paso para poder tener nuestro primer esbozo de Constitución Nacional, que nos fue permitiendo ir resolviendo este problema que se había gestado a partir, problema en el buen sentido, ¿no? No quiero que se confunda. Este problema que se había gestado a partir de la Revolución de Mayo de 1810, de poder gestar una unidad nacional con sus características administrativas y leyes que puedan regular la vida social, civil y política, ¿no? Entonces, de repente la boleadora empezó a tener, era una vinculación directa con nuestro pasado. Era la boleadora que había derribado y que de alguna forma le daba el sentido metafórico de haber acabado con una guerra. Ese trabajo de poner en valor es el que desarrollamos muchos en los museos, pero también es el trabajo que nosotros podemos desarrollar en nuestros lugares, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una posible situación de tráfico ilícito sobre algún bien patrimonial, y bueno, está en nosotros poder apuntar ahí y poder mirar ese objeto que nosotros estamos dudando si es o no es, si es una obra de arte que fue comprada, si es una artesanía, si es una talla religiosa. Digo, poder estar atentos a esas situaciones que muchas veces se generan en nuestro quehacer cotidiano, y ahí los estoy interpelando particularmente a ustedes como miembros de la fuerza policial, cuando les llegan denuncias a las comisarías, cuando les llegan alguna denuncia de robo, hurto, cuando se encuentran con algún hallazgo, cuando les llega una notificación de que en un campo, o notificación formal o informal, pero cuando les llega que en algún campo están desarrollando una excavación y se encontraron con posibles restos fósiles o meteoritos o arqueológicos, y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer para poner en valor ese bien patrimonial que puede ser susceptible de robo o de destrozo y de pérdida de nuestro patrimonio, es tener la voluntad de informarlo a nuestros superiores, y que nuestros superiores lo informen a las autoridades de aplicación, que lo informen a aquellos espacios que se dedican particularmente a la protección de los bienes culturales, que en nuestro caso son los museos, ¿sí? En los museos locales, que nosotros estamos tratando de trabajar desde el Instituto de Cultura para poder ampliar nuestra red de contacto y vínculo más estrecho con todos los museos de la provincia, que son más de 40 museos en la provincia. Somos una de las provincias que más museos tiene, y somos la provincia que que fue la primera, fue pionera en tener una legislación sobre museos. Entonces, digo, esto lo planteo como para que podamos ver de que hay muchas miradas sobre el patrimonio, y que si nosotros trabajamos en pos de colaborar para poder protegerlo, para poder mantener esto que nosotros llamamos la herencia que recibimos, es responsabilidad nuestra, digamos, es responsabilidad nuestra protegerla en los diferentes estamentos, para poder transmitirlo a las futuras generaciones, ¿no? Y poder construir esos valores de los que hablamos sobre el patrimonio. Bueno, hasta aquí yo. No sé si quedan algunas... Voy a cerrar esto. Si quedan algunas preguntas. Yo vi algunas cositas en el chat, voy a ver si las recupero. Pero no sé, Pedro, si con eso pude un poquito resolver tu inquietud. Hola, Ernesto. Hola, Daniel, Sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería hacer nomás un comentario un poco reforzando lo que viene diciendo en el grupo, ya en el curso, y a los comentarios que había dicho Pedro. Y cabe destacar, por ejemplo, que la iniciativa de este curso, desde el primer momento en que se entró a elaborar la posibilidad de que salga un curso de esta característica, y creo que somos pioneros en esta cuestión, era o sea, aclarar a la comunidad en general el derecho de acceso a la cultura que tenemos. ¿Y cómo podemos acceder a la cultura?
el paso primordial es la protección del bien cultural. Entonces, desde la Constitución nos dice que el Estado es garante de ese acceso a la cultura, a la comunidad en general. Y todo lo que estamos participando de este curso, tanto expositores como cursantes, somos representantes de ese Estado. Entonces el Estado delega en nosotros esa responsabilidad. Ahora bien, nos queda a nosotros, aparte de este curso, como digo, que somos pioneros y que es como una semilla, provocar un efecto multiplicador que llegue hacia las autoridades, que llegue hacia los responsables políticos, que se establezca una política cultural verdadera. Está la legislación con su defecto, con su laguna, como bien lo mencionaba. Están los participantes, que somos nosotros, agentes del Estado. Está el compromiso de la comunidad, que bien lo decía Ernesto, el Instituto de Cultura está trabajando en ese aspecto. Y bueno, y el acceso a esta problemática desde distintos sectores, o sea, el acceso multidisciplinario a este, no sé si llamarlo problema, pero sí es la iniciativa, es el inicio como para garantizar, reitero, ese acceso a la cultura que nos debemos nosotros, debemos participar y debemos gozar de ese acceso a la cultura. Yo creo que esto es el inicio de una serie de cosas que tanto nosotros desde la policía, desde el Ministerio de Educación, desde el Instituto de Cultura, podamos generar esa iniciativa y esa intención que se concrete más adelante en una verdadera política cultural, estableciendo programas en el cual estemos incluidos todos, no solo la gente de cultura, no solo la gente de policía para ciertos casos, por ejemplo, ya delictivos. Este curso, una de las cosas que prevé este curso, para el juego de la palabra, es la prevención del delito, pero a su vez garantizando el acceso a la cultura. No sé si me entienden, no sé si fui claro un poco en este aspecto. Sí, me parece que está bueno, Daniel, lo que comentás, y en ese sentido, reiterar, a ver, me parece muy importante lo que comentás en relación a que son pioneros en un curso de este calibre. Ese primer curso, seguramente vendrán otros y iremos afinando un poco el lápiz o puliéndolo, siempre se puede. Después, ustedes como organización muy grande, que la institución policial se preocupe y se ocupe de estas cuestiones antes del hecho delictivo, como vos bien lo señalabas. En ese sentido también están abiertas las puertas del Instituto de Cultura del Chaco de la dirección necesitamos particularmente, bueno, nosotros vamos a tener, se va a finalizar este taller con un encuentro presencial en el Museo de Ciencias Naturales, pero los invito particularmente a que podamos organizar la visita al Museo de Bellas Artes, la visita al Museo del Hombre Chaqueño, la visita al Museo Histórico Regional de Cholay, la visita al Jardín Botánico, la visita a la Isla del Cerrito, recorrer nuestros museos es muy importante, porque si nosotros no conocemos, si no nos informamos, no solo se nos puede escapar la tortuga de no reconocer cuando hay un tráfico, porque lo desconocemos, digamos, ¿sí? Muchas veces porque no tuvimos la posibilidad de detenernos a apreciar o una obra de arte o un bien cultural. Entonces, en ese sentido, me parece que es importantísimo, incluso en los lugares donde ustedes se encuentran. Pedro me comentaba hoy que había personal de diferentes localidades. Vayan al museo de su localidad a visitarlo, no como agente, vayan a visitarlo como un ciudadano a pie, un ciudadano común, y dejen interpelarse por lo que el guión, el guía o la exhibición patrimonial les cuente.
y piensen, háganse preguntas sobre ese patrimonio. El ejemplo que yo les daba de la boleadora de General Paz, bueno, vengo robando bastante con ese ejemplo porque lo escuché y me gustó mucho, en realidad escuché la experiencia del Museo del Cabildo y me gustó mucho porque era una muestra con un único objeto, pero ese objeto era muy importante para la historia argentina. Bueno, hay que ver de qué nos van a decir las comunidades indígenas sobre esa historia argentina, pero bueno, digo, una forma y un relato. Acérquense a los museos y hagan ustedes, imagínense ustedes una exposición con esos objetos. Digo, es un ejercicio, es un juego que nosotros muchas veces lo hacemos con los niños, ¿sí? Cuando van a nuestros museos, y es muy rico lo que sale, y de nosotros mismos también pueden salir cuestiones muy ricas. Y nos va a permitir ir afinando el ojo para poder, cuando abrimos el baúl del auto, esto para los compañeros de la caminera, cuando abrimos el baúl del auto para ver si tiene el matafuego y vemos que está saliendo un brazo de un Cristo de palo santo, y bueno, tenemos que estar atentos. Primero porque el palo santo no se puede traficar, está prohibido, y segundo porque seguramente es una artesanía indígena o criolla. Entonces, digo, doy el caso del palo santo porque me ha pasado en alguna ocasión de que han llamado al museo para saber qué hacer frente a esos casos. Pero lo mismo, los huesos, es poder estar mirando más allá de lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿sí? Y la única forma de poder estar atentos a esas situaciones es aprender a observar. Y uno aprende a observar en la escuela, en los museos. Entonces, los invito a visitar los museos del Instituto de Cultura del Chaco, y también los invito a visitar los museos de sus localidades, de sus pueblos, porque incluso seguramente ustedes después de este curso, después de visitar esos museos, puedan aportar a seguir construyendo lo que es el Museo de la Policía, y tengo entendido que también hay un museo sobre la penitenciaría. Digo, poder reconstruir los relatos, no solo a partir de objetos, también es importante en los museos. Hoy los museos, a partir de la situación de pandemia, hemos dado muchas veces una vuelta de 360 para poder seguir en contacto con la comunidad. Eso es lo que no debemos perder. Y después con esto que decía Marín, y con eso cierro, pues ya estamos llegando a la hora también, esto sobre que el Chaco pierde una gran atracción en cuanto a las ofrendas y el arte pagano. El Museo del Hombre Chaqueño tiene un espacio de religiosidad popular, hay un espacio también del CONICET, que está investigando en la región todo lo que es religiosidad popular y arte pagano, pero sí es cierto, no tenemos un espacio de exhibición patrimonial sobre las religiones, la religiosidad popular y el arte pagano. Ahora, yo pregunto, Marín, y les pregunto a ustedes también, lo dejo sobre la mesa, no para que lo resolvamos ahora, pero tenemos más de 40 museos en diferentes situaciones, ¿sí? Sin presupuesto, la gran mayoría. ¿Tenemos que crear otro museo o tenemos que reforzar los museos ya existentes? Digo, me parece que tenemos que apuntar también como comunidad y también como institución policial a poder colaborar con los museos locales para poder fortalecerlos en presencia, en espalda institucional, en articulación con actividades, para que puedan seguir creciendo y se puedan seguir fortaleciendo. Porque muchas veces, seguramente podemos crear un museo sobre el arte pagano en el Chaco, que es un proyecto hermoso, pero me parece que hoy en día lo que necesitamos apuntar es fortalecer lo que ya tenemos. Y en eso de fortalecer lo que ya tenemos tenemos que mirar la protección del patrimonio cultural. Bueno, con eso cierro por mi lado. Muchísimas gracias por escucharme. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna sugerencia? Pedro. Bueno, a ver si se me escucha.
Ya estoy en la pediatra con mi niña, porque tenía un turno hoy ya con la pediatra, así que por eso ahora estoy saliendo de exteriores. Nada, buenísimo. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu exposición tan puntual, digamos, respecto a la legislación que tenemos y respecto a los conceptos diversos que diste sobre lo que es el patrimonio y la importancia justamente de la preservación. Pensaba en una analogía, ¿no? En una comparación, cuando hoy también me pregunté por qué es importante, ¿no? Para que todos nos preguntemos por qué es importante, por qué estamos haciendo este curso y por qué es importante la preservación del patrimonio cultural. Y esto tiene una comparación bastante cercana a nuestra situación, a la situación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y un apellido, tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos una trayectoria familiar, ¿no? Sería, para equiparar la importancia, sería como que yo cuidara el álbum familiar, como que yo cuidara algún objeto que haya pertenecido al abuelo o al bisabuelo, ¿sí? Porque eso es parte de mi identidad también, ¿no? Es parte también de lo que yo soy, ¿no? Entonces, quería hacer un poco esta comparación así bastante traído un poco así a- a- al tema, justamente de por qué es importante, ¿no? Más allá de que tengamos cada uno de nosotros distintas clases de preocupaciones y ocupaciones, ¿no? Así que nada, me quedo con esta reflexión también que nos hace Ernesto. Acerquémonos a los museos que tengamos, seguramente en las ciudades en donde vivamos, y si no tenemos, de alguna manera también conectémonos con la gente de la cultura de ese lugar, porque, bueno, hay varios municipios que no tienen museos y los que tienen están muy bonitos, les digo porque conozco casi la mayoría, no todo, pero casi la mayoría, ¿sí? Así que nada, así que eso es un poquito lo que quería aportar. Muchísimas gracias a Gonzalo Marín, que también estuvo acompañando, muchísimas gracias a David Velasco, muchísimas gracias a Ernesto, y muchísimas gracias a cada uno de los participantes que seguramente con mucha atención fueron llevando adelante cada uno de los acontecimientos de estas charlas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si no hay más ninguna sugerencia o alguna pregunta, agradecer a todos la predisposición y el compromiso en conectarse. Si bien el trabajo del policía es arduo y bueno, y se toman un tiempo y están con nosotros, así que nos vamos a ver el lunes próximo, 6 de septiembre, a la misma hora, por el mismo canal. Así que muchas gracias, hasta luego. Listo, jefa, gracias por todos. Gracias, hasta luego.